Saludos a todos, esta es la parte 7, si quieres la parte 8 asegúrate de escribirlo en los comentarios y puedes dejar tu like, es gratis, disfrute del video. Luego nos dirigimos dentro del cartel, el cual se encontraba en llamas al igual que algunos de los miembros. Los miembros del cartel al ver un torbellino de fuego alertaban a los demás sobre un mago entre los intrusos, otro decía que no podrán solos así que pide que soliciten apoyo de la unidad de armas mágicas de inmediato. Después pasamos con nuestro protagonista, el cual mencionaba que esa reacción era imprescindible al ver la espada elemental por primera vez. En ese momento uno de los miembros del cartel alerta a los demás de la localización del intruso. Sin embargo mientras suspiraba como si nada hubiera pasado, ya había sido rodeado completamente. Pero rápidamente saca una espada para luego comenzar a usar la espada elemental, dominio del fuego, para calcinar las cabezas de los miembros del cartel. Nuestro protagonista luego de terminar con todos dice que ellos ni siquiera le sirvieron como calentamiento. En ese momento Seken escucha algo, por lo que gira su cabeza hacia la dirección del ruido. Y al ver de qué se trataba menciona que Paulo el cobarde estaba loco, ya que incluso había desplegado un tanque mágico. Así que nuestro protagonista pregunta cuánto dinero tiene, ya que es más barato contratar a un mago. Sin embargo, el conductor que manejaba el tanque mágico, sin prestar ninguna atención a nuestro protagonista, dispara una enorme bala que con bastante facilidad había sido cortada a la mitad por Seken. Después de haber eliminado con facilidad el ataque, nuestro protagonista rápidamente usa la espada elemental, dominio del viento, espada tormentosa, para así acabar destruyendo el tanque mágico. Y luego con una gran sonrisa, decía para sí mismo que antes de su regresión huía al ver un tanque mágico, pero ahora es diferente. Después de eso nos dirigimos dentro de una puerta subterránea, donde ya hacían algunos miembros del cartel desvividos, y eso había sido provocado por Seken Drake, el cual mencionaba que ya Paulo debería haber aparecido después de haber eliminado a todos. En ese mismo momento una flecha había sido lanzada hacia nuestro protagonista por la retaguardia, sin embargo ni siquiera mirando detiene la flecha, pero dicha flecha estalla en el rostro de nuestro protagonista. Se ha detectado el veneno de mamba negra. Eres inmune al veneno gracias al efecto de inmunidad a los 100 venenos. Pero luego de esa notificación nuestro protagonista le pide al sistema suspender temporalmente la activación constante de la habilidad de clase factor de curación, ya que por fin había aparecido Paulo, el cual, entre las sombras, preguntaba qué estaban haciendo las fuerzas terrestres para dejar que un intruso llegara hasta ese lugar. Paulo Santos con bastante confianza comenzaba a caminar hacia nuestro protagonista mientras que le decía que lo que acababa de inhalar era gas venenoso, un veneno tan potente del que ni siquiera un usuario de aura puede hacer algo. Así que le da la oportunidad de intercambiar información de sus compañeros por el antídoto. Paulo Santos, quien era un ejecutivo del cartel Favela, sigue diciéndole a nuestro protagonista que al parecer estaba haciendo una operación de distracción, y viendo que la superficie se ha quedado quieta. Supone que los compañeros de nuestro protagonista ya habrían sido sometidos, así que Paulo le pregunta que si acepta el trato antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Seken se dice a sí mismo que Paulo estaba intentando hacer un trato con algo que ni siquiera existe, y al escuchar eso le parece bastante ridículo. Además, el veneno que había usado Paulo, llamado Black Mamba, no tiene antídoto, y eso es conocimiento común para los sureños. Por lo que si una persona común se envenena muere en cuestión de minutos, así que es un veneno tan extremo que incluso un caballero azul tendría dificultades para filtrarlo, y si logra filtrarlo le dejaría secuelas. Además, de todos modos, ese veneno no afecta a nuestro protagonista gracias a la habilidad que adquirió de los 100 venenos. En ese momento Seken rompe el frasco que sostenía Paulo, por lo que último le preguntaba a nuestro protagonista que si estaba loco al ver roto el antídoto y que si realmente quería morir. Sin embargo, Paulo en ese momento siente un tremendo peligro, ya que nuestro prota con una mirada asesina le pide que no se preocupe, porque él es inmune a los venenos y le aclara que la razón por la cual la superficie está quieta es porque los aniquilaron a todos. Paulo, al escuchar dicha afirmación, nervioso grita que todo eso era tonterías, porque sus compañeros son las élites de Favela equipadas incluso con armas mágicas.
Seken le dice que si tenía curiosidad podría verificarlo él mismo si puede hacerlo. Paulo, al escuchar a nuestro protagonista, le pregunta quién era y bajo las órdenes de quién hizo eso. Nuestro protagonista le responde diciéndole que debe haber algo que él sospeche. Luego de unos segundos menciona el nombre de McCann. Seken, al escuchar su respuesta, le dice que era muy rápido. Paulo le aclara que era obvio, porque solo McCann podría agitar así a Fabela. Pero se suponía que respetaban mutuamente sus territorios, por lo que no sabe qué significa eso. Seken le pregunta a Paulo que si no tenía conciencia. Paulo no entiende a qué se refería nuestro protagonista, por lo que este último le aclara que el mutuo respeto de Fabela era acechar las rutas de distribución del oponente buscando oportunidades para robarla. Y mientras que Paulo temblaba, nuestro protagonista continúa diciéndole que Fabela cruzó la línea y solo con eso hay suficiente justificación para una guerra. Así que el jefe declaró que no se detendrá hasta que el cártel Fabela sea reducido a cenizas. Él le había dicho que erradicaría a esos sucios piratas del continente sur. Paulo, al notar que habían descubierto que sus raíces eran piratas, comienza a huir. Sin embargo, nuestro protagonista comienza a seguirlo mientras que le decía que no lo dejaría escapar. Luego de algunos minutos, Seken había terminado de seguir a Paulo, pero se encontraba en un lugar totalmente diferente a comparación a antes, que parecía una mina subterránea. Además, había muchas trampas en el camino, por lo que fue difícil actuar para que pareciera real en caso de que hubiera ojos observando. Y esas trampas no parecían ser trampas originales de las ruinas, sino que alguien las había instalado recientemente. Así que nuestro protagonista se pregunta seriamente qué diablos estaban haciendo esos tipos de Fabela. En ese preciso momento alguien estaba siguiendo sigilosamente a nuestro protagonista y de un momento a otro se lanza al ataque. Seken, al notarlo, gira rápidamente sus pies, así esquivando el ataque fácilmente, y colocándose al lado del tipo con voz tenebrosa le pregunta que quién era. El tipo rápidamente toma otra posición de ataque, pero nuestro protagonista, al verlo rápidamente, utiliza sus habilidades para atacarlo repetidamente, así desviviéndolo. Sin embargo, al eliminarlo nota que el tipo pertenecía a los sabuesos del imperio, por eso nuestro protagonista maldice, ya que siempre se encuentra con esos tipos donde quiera que va. Quien estaba a la cabeza de los sabuesos del imperio menciona que por eso no quería trabajar con esos sureños, ya que deberían haber terminado eso en su territorio, pero no entiende qué pretenden al llevar a esa rata ahí. Así que le dice a nuestro protagonista que al llegar ahí debe abandonar cualquier idea de salir vivo. Seken recuerda que en el mapa de operaciones del sabueso que encontró en las montañas gigantes, definitivamente estaban marcadas las ruinas del continente sur. Entonces ese sitio es uno de las ruinas donde está el artefacto que busca el emperador. El líder que encabezaba ese grupo de sabuesos seriamente menciona que la daga de nuestro protagonista, aunque parezca común por fuera, definitivamente se formó algo de viento en la hoja antes de blandirla, por lo que asume que es un artefacto. Así que le dice a sus aliados que procedan con cuidado. En ese momento el líder de los sabuesos nota que nuestro protagonista sostenía un pergamino mágico, por lo que rápidamente le dice a sus compañeros que se preparen para el impacto. Sin embargo, Seken le pide al líder no asustarse tanto, ya que es magia de insonorización y barrera protectora sin poder letal. Y dicho eso explica que el pergamino durará los próximos 30 minutos, y sin importar lo que pase ahí nada se filtrará hacia afuera. Y con una mirada tenebrosa dice que no tendrá que preocuparse por ser descubierto, y que no hay muchas oportunidades para probar nuevas técnicas, así que lo disfrutará al máximo. Y mientras que nuestro protagonista materializaba su espada, el líder de los sabuesos se decía que Seken tenía un bolsillo dimensional. Pero se corrige y dice que es sutilmente diferente, ya que parecía generarse en el vacío en lugar de ser un medio conectado al espacio dimensional. Y un poco nervioso se dice que el arma extraña de antes que sostenía indicaba ser un mago, sin embargo también tiene una espada. En ese momento nota que nuestro protagonista estaba formando una postura, por lo cual al ver dicha postura el líder de los sabuesos se da cuenta de que nuestro protagonista tenía su espada cubierta de aura. Así que aún más nervioso se decía que nuestro protagonista es un caballero azul. Pero es interrumpido por el prota que lanza un ataque llamada Verificación de la Verdad capítulo 1, Corte del Cielo.
Luego de algunos minutos comenzó a quemar los cuerpos con fuego, ya que así será difícil encontrar rastros. Además parecerá como si McCann hubiera contratado no solo caballeros sino también magos para el ataque, lo que podría intensificar el conflicto entre McCann y Fabela. Sin embargo, dicho eso, nuestro protagonista no entiende por qué Fabela y el Imperio están juntos, ya que si hay algo que sospechar, podría considerarse una cooperación para encontrar las ruinas antiguas del sur. Porque cuando fue ahí antes de regresar no había señales de eso, aunque eso fue unos 3 años después a diferencia de ahora, así que podrían haber encontrado ya los artefactos y se habían retirado. Pero nuestro protagonista ve el lado bueno, y aunque fue por casualidad interfirió con los planes de ese emperador. Luego nuestro protagonista decide regresar, sin embargo notó una presencia, la cual le dice que eso es problemático. Porque sintió una presencia poderosa y siniestra que desapareció como poder mágico, así que salió a investigar. Y al salir a investigar había encontrado un huésped no invitado. Seken al ver al caballero nota que su armadura era una de las armaduras mágicas Erción que se otorga a los caballeros rojos del Imperio Rom. Esa armadura contiene toda clase de magias auxiliares grabadas incluyendo magia de aligeramiento y magia de autorreparación, en otras palabras es una obra entre las obras maestras Erción. Pero el Erción de ese tipo es un poco diferente al Erción del Imperio. Luego decide preguntar quién era el caballero, ya que la armadura que llevaba era similar a Erción, por lo que tal vez sea un caballero rojo del Imperio. El caballero, sin responder a la pregunta de nuestro protagonista, se lanza a gran velocidad por la cabeza de Seken, el cual rápidamente materializa su espada para esquivar el ataque. Sin embargo, el caballero al ver lo sucedido añade más fuerza, así lanzando a nuestro protagonista a 2500 like. Seken luego del impacto se pone de pie, pero el caballero ya estaba preparado para lanzar su nuevo ataque. Sin embargo, al impactar vemos que nuestro protagonista había logrado esquivarlo, pero maldecía porque el poder que tenía el caballero no era una fuerza humana. Así que se pregunta que si acaso la armadura también tenía magia de fortalecimiento físico. En ese momento el caballero vuelve a atacar, así volviendo a crear una gran explosión. Y al causar dicha explosión pierde de vista a nuestro protagonista, por lo que comienza a buscarlo. Sin embargo, alrededor del caballero comenzaban a surgir picos de rocas, ya que Seken había utilizado la espada elemental Campo de Fuerza Dorada, para así aprisionar por completo al caballero. Sin embargo, último comienza a lanzar varios cortes a gran velocidad, lo que provoca que la prisión de rocas quede en pedazos. Pero el caballero al liberarse nota que una brillante luz se dirigía hacia él, ya que nuestro protagonista había activado la habilidad Granada Cegadora, lo cual había dejado totalmente ciego al caballero. Por lo que Seken toma la retaguardia del caballero, para así asegurar el ataque. Sin embargo, queda sumamente sorprendido porque el caballero había repelido la hoja de aura. Y mientras que la armadura del caballero volvía a su forma completa, nuestro protagonista se percata de un ataque potente, por lo que rápidamente activa la habilidad de raza dragónica Armadura de Escama de Dragón. Sin embargo, Seken al recibir el impacto no sale totalmente ileso. En ese momento el caballero le dice a nuestro protagonista que tenía muchas habilidades extrañas. También le menciona que hace un momento Seken le había preguntado quién era, así que viendo su nivel merece conocer su nombre. Y su nombre es Cain, se llama Cain Simmons Constantinus. Seken al conocer su nombre reconoce muy bien el apellido Simmons al igual que el apellido Constantinus, ya que Constantinus es un apellido que solo se hereda a la familia imperial del Imperio Rom. Además, el segundo nombre de la familia imperial solo puede ser de familias de electores que tienen derecho a elegir al emperador entre las familias nobles del Imperio Rom. Y eso significa que la familia Simmons, una familia influyente de Drakkar, es una familia súbdita del Imperio Rom. En ese instante nuestro protagonista recibe una notificación diciéndole que si elimina al objetivo que posee Magi, puede obtener puntos de bonificación. Seken al escuchar dicha notificación no sabe a qué se refería con Magi, pero de algo estaba seguro y es que era peligroso. El caballero, mientras que creaba una enorme espada con su aura, mencionaba que no había pensado que se encontraría con un caballero que pudiera rivalizar con él en ese lugar remoto.
por lo que le concederá personalmente con toda cortesía y con todas sus fuerzas una muerte honorable. Este estaba consciente de que con técnicas ordinarias no tendría oportunidad, incluso para responder con espada elemental su nivel de habilidad era muy insuficiente. Así que nuestro protagonista se prepara para usar lo único que le queda en esa situación, por lo que rápidamente comienza a utilizar el capítulo 8, versión 2, Colmillo de Dragón. Sin embargo, eso no sería suficiente, porque el caballero tenía fortalecimiento físico, defensa excelente capaz de rechazar hojas de aura, y hasta capacidad de reparación. Por lo que mientras tenga erción nunca podrá infligirle daño mortal, así que debe al menos llevarlo al mismo nivel como objetivo. Por eso activa la habilidad Reflejo de Maná. Y al activarla el caballero nota que de repente el funcionamiento de erción se detuvo, así que le pregunta a nuestro protagonista qué acababa de hacer. Seken se hace el tonto, por lo que el caballero a carcajadas le dice que si no quería responder no tenía que hacerlo, ya que descubrir directamente las habilidades del enemigo también es parte de la diversión del combate. Y dichas esas últimas palabras, ambos a gran velocidad se lanzan al ataque. Luego de ese impacto de fuerza que casi destruye las ruinas, vemos a nuestro protagonista ensangrentado y maldiciendo. Además, el sistema le notificaba: la tasa de erosión de magia en el cuerpo del administrador ha excedido la capacidad permitida. El rendimiento de la habilidad de clase, factor de curación, se deteriora. Luego de esas notificaciones, nuestro protagonista se daba cuenta que realmente estaba en peligro. Ahí el caballero se le acerca y le dice que realmente tiene habilidades dignas del linaje Draker. Seken al escucharlo le pregunta que cómo lo supo. El caballero le responde que lo único que podría detener las funciones de ese traje erción, aunque sea temporal, sería el bloqueo de maná de un Draker. Además, la esgrima que usó en el último intercambio se parecía a las técnicas de asesinar dragones. Eso había dejado muy impactado a nuestro protagonista, ya que aunque la técnica de espada del verdadero dragón es muy similar al arte de mata dragones por ser su origen, la forma de su colmillo de dragón aparece en la parte posterior del arte de mata dragones y cuya difusión fuera de la familia está prohibida. Y que Kain, un caballero del imperio, conozca eso significa que los bastardos de Siemens ya entregaron el arte de mata dragones al imperio. En ese preciso momento nuestro protagonista comienza a escupir una gran cantidad de sangre de su boca, por lo que el caballero al ver lo sucedido le dice que sus heridas se habían agravado bastante, y eso debe ser muy doloroso. Y dejarlo así no sería cortés hacia el que se enfrentó honorablemente. Así que el caballero clava su espada en el pecho de nuestro protagonista mientras que le deseaba un descanso pacífico. Luego el caballero del imperio saca su espada del pecho de nuestro protagonista y mientras que se retiraba mencionaba que aunque era un enemigo resultó ser un oponente decente después de tanto tiempo. Pero en ese momento una pequeña daga había sido lanzada hacia él, cortándole levemente el cuello. El caballero al ver lo sucedido se gira hacia donde estaba nuestro protagonista, para darse cuenta de que no estaba ahí, y mientras que se preguntaba dónde estaba, vemos que al fondo Seken estaba preparado para separar su cabeza de su cuerpo. Nuestro protagonista al lograr su objetivo cae arrodillado al suelo diciéndose que si no hubiera puesto la poción de curación en el acceso directo en ese momento estuviera muerto. Pero no se puede curar las heridas causadas por la aura. Ciudadano, has usado la habilidad en exceso. La fatiga por el uso excesivo de habilidades ha superado los límites de peligro. Para tu seguridad, la conciencia del administrador se bloqueará. Luego de esas notificaciones, mientras que nuestro protagonista caía, se decía repetidamente que no podía desmayarse en medio de un campo enemigo. Así que antes de perder la conciencia completamente posa su mirada hacia el cuerpo sin vida del caballero, y al verlo recuerda aquella vez donde había absorbido la cabeza de la hidra, por lo que rápidamente utiliza la misma habilidad. La habilidad de la raza dragón Dame se activa. Ha devorado a un espíritu corrupto consumido por la magia. La salud, poder mental y maná consumidos están regenerándose. Absorbe la habilidad de sangre del espíritu devorador y la habilidad activa electrostática, urgente cambia a rayo. Después de esas notificaciones nuestro protagonista toma un gran respiro,
porque había pensado que iba a morir. Y verdaderamente iba a morir si no hubiese utilizado esa habilidad. En ese momento Seken nota la armadura de Cain, donde el sistema no identificaba el nombre del dueño de la armadura. Sin embargo, decide preguntarle a nuestro protagonista que si desea registrarse como el usuario de la armadura. Seken sin ningún titubeo acepta ser el nuevo usuario de la armadura. Puede decidir la forma de apertura de la armadura según tu voluntad. De los 28 grandes círculos mágicos grabados en la armadura actualmente se pueden activar 3. Mientras que observaba cuidadosamente la armadura con una gran sonrisa, decía que era increíblemente ligera. Sin embargo, si se la pone, los del Imperio lo atraparán, así que decide mejor guardarla por el momento, ya que tal vez pueda usarla después y cambiar su apariencia. Y lo más importante, que debe salir de ahí, pero en ese preciso momento nuestro protagonista huele un olor a sangre, y no solo eso, sino que huele a cadáver. Así que Seken se dirige hacia donde estaba dicho olor, notando que había un área que experimentaba con humanos. Eso había enfurecido bastante a nuestro protagonista. En ese momento los investigadores se dan cuenta del intruso, por lo que deciden atraparlo utilizando veneno. El sistema rápidamente detecta el veneno como uno sintetizado por magia, así que ese veneno superaba los efectos del tipo corporal. Por lo tanto, nuestro protagonista estaba en riesgo de caer en un estado de intoxicación. Por eso decide tomarse un antídoto de alto nivel, mientras que se decía que esos bastardos del Imperio estaban experimentando con las vidas de otros, y por eso ellos deben de estar preparados para arriesgar sus propias vidas. Luego de que nuestro protagonista terminara con el área de experimentación, toma unos documentos de investigación del laboratorio para llevárselo, ya que como era un laboratorio del Imperio podría haber relación con la hierba de cártamo. Pero entre el humo se escucha una voz preguntando que si era nuestro protagonista quien había arruinado su laboratorio. Seken, al notar al anciano, rápidamente saca su espada y se dirige hacia él. Sin embargo, el anciano, al verlo, le dice sin ningún miedo en su expresión que era lo que intentaba hacer. Y rápidamente comienza a conjurar un hechizo. Sin embargo, antes de terminar dicho hechizo, la espada de nuestro protagonista estaba tocando ya su abdomen, así cortándolo a la mitad. Pero al cortarlo notamos que era una especie de señuelo hecho de arena. Seken, a notar el símbolo y la magia, sabe que son del clan Escorpión del Desierto, que solo aprenden magia prohibida. Y al parecer estaba luchando contra un ejecutivo de nivel 6, y lo más importante, el Imperio estaba involucrado con esos tipos también. Nuestro protagonista rápidamente vuelve a activar la habilidad Reflejo de Maná, así desactivando la magia del anciano, que confundido maldecía porque creía que Seken era un dragoniano puro. Sin embargo, el anciano saca un pergamino de invocación, para así invocar a una quimera sintetizada. Por lo que el anciano a carcajadas decía que era su mejor obra maestra, y aunque nuestro protagonista sea un dragoniano no podrá resistir. En ese momento el grifo comienza a atacar con sus enormes garras a nuestro protagonista, el cual último comienza a esquivar cada uno de los ataques con su espada. Luego de ese ataque, Seken se daba cuenta de que no había escapatoria. Además, no podía perder el tiempo ahí, porque si demora demasiado, tarde o temprano llegarían más refuerzos. En ese preciso momento el sistema le notifica que podía activar la habilidad única Dominio de los Híbridos. Así que mientras que se dirigía hacia la quimera, activa dicha habilidad y ordena obedecerle. La quimera aparentemente no le afectaba, sin embargo de un momento a otro se vuelve dócil, por lo que dice para sí mismo que pudo ver que la majestad del dragón y el dominio del dragón estaban conectados. Así que supone que algunas de las características del dragón se mezclaron al crear la quimera. ¿Quieres activar dominio de dragón y someter a la quimera objetivo? Seken, al ver la notificación, decide someter a la quimera, por lo que rápidamente salen una especie de cadenas que comienzan a rodear a la quimera, así finalmente sometiéndola. Nuestro protagonista, al verla, se sorprende al ser tan increíblemente dócil, pero el más sorprendido era el anciano, que no entendía por qué la quimera no obedecía sus órdenes. Ahí gira su mirada malvadamente hacia el anciano, y luego de algunos segundos el anciano había perdido su vida tristemente.
Nuestro protagonista, luego de acabar con él, revisa los tesoros del anciano, así averiguando su nombre, y también reconoció que ese anciano era el segundo al mando de los escorpiones. En ese momento la quimera se acerca hacia nuestro protagonista, el cual le pregunta que por qué estaba ahí todavía. ¿Quieres darle un nombre al dragón sometido? El dragón nombrado puede ser invocado en cualquier momento por el invocador. Seken rápidamente decide darle como nombre Gurab. Sin embargo, a la quimera aparentemente no le gustaba ese nombre, pero nuestro protagonista, al ver su actitud, le dice que ya lo había registrado en el sistema con ese nombre. Rápidamente cambiamos de escena, donde Don Juan aplaudía por lo impresionante que era nuestro protagonista. Pero pregunta que si realmente se había encargado de Pablo el cobarde. Este responde diciéndole que cumplió su promesa. Por eso Don Juan le dice que como lo había demostrado, no puede hacer otra cosa que creerle. Además menciona que los guerreros furtivos merecen respeto. Y él aprecia y cuida a los guerreros fuertes como si fueran sus propios hijos, así que le pregunta a nuestro protagonista que si quiere ser tratado así. Seken, al escuchar dicha propuesta, recuerda su pasado y se dice a sí mismo que Don Juan se refiere a ser tratado como una herramienta. Eso había enfurecido bastante a nuestro protagonista, que se preguntaba que cómo Don Juan pudo decirle eso a él, y por eso este definitivamente quería matarlo con sus propias manos. Luego Don Juan se pone de pie frente a Seken y, señalando varias cajas, le dice que eso era lo que le había preparado. Seken se queda sin palabras, por lo que Don Juan le pregunta que si no quería ser su socio comercial, por eso necesita prueba de su confianza. Así que nuestro protagonista procede a tomar una de las cajas y, al sostenerla, sin duda se da cuenta de que por tamaño y el peso solamente deben ser las cabezas de los altos mandos del sindicato. Don Juan en ese momento le pregunta que si le gustó. Seken sonríe mientras que decía que sí, sin embargo con una mirada malvada se decía que todo salió según lo planeado, y con eso había eliminado a los altos mandos del sindicato. Por lo que en ese momento solo queda colocar calle en la cima. Pero Don Juan, mientras que volvía a tomar asiento, menciona que había un problema. Nuestro prota pregunta qué problema. Don Juan le responde que al parecer Favela se dio cuenta de que fueron ellos los que atacaron, dicen que incluso movilizaron caballeros y magos. Así que quiere aprovechar esa oportunidad para advertirle firmemente a esos sucios piratas que él es el verdadero dueño de ese continente del sur. Seken sabe que Don Juan lo que quiere es que él vuelva a atacar a Favela. Por eso menciona que hará lo que pida, por eso irá a Favela para transmitir la voluntad del jefe. Pero antes de eso tiene que pedirle un favor, y es que quiere que le dé poder a Kai, para que ella pueda convertirse en el centro del nuevo sindicato. Don Juan acepta la propuesta de nuestro protagonista, además le dice que se hará cargo y será su protector, y para Seken le enviará al mejor asesino del cártel y su equipo. Y mientras que los mejores asesinos del cártel aparecían frente a Seken, este último, al ver a uno en particular, menciona que eso será de gran ayuda. Rápidamente cambiamos de escena a la zona de Pablo Santos del cártel Favela. Ahí habían llegado Albel y su acompañante, el cual este último decía que la investigación ya estaba completa, ya que la agencia de inteligencia imperial lo revisó, así que no hay más información, ya que recibieron resultados. Y lo que había ahí eran al menos un mago y un caballero, y estuvieron en conflicto. Sin embargo, Albel le dice a su acompañante que estaba equivocado, porque solo había uno. Eso había dejado muy confundido a este, que menciona que hay huellas de espada y magia. Albel le dice que al menos alguien de rango caballero rojo estuvo ahí, y ese tipo eliminó a todos los que estaban ahí. Además hay signos de que la agencia de inteligencia se preparó apresuradamente, así que hay cosas que no pueden resolver por su cuenta. Por eso necesita saber qué está ocultando el imperio. Su acompañante, al escuchar esas palabras, le pide que espere y le pregunta que si va a investigar a la agencia de inteligencia, ya que al hacer eso habrán grandes consecuencias. Albel llama a su compañero por su nombre, el cual era William, y le grita que ahí había algo que no podía dejar pasar, y sus instintos le dicen que estaba justo ahí. Además le dice que William sabe cuánto desea apoderarse del imperio y de Drakkar. Si has llegado a este punto del video, recuerda dejar tu like, y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el resumen. Rápidamente cambiamos de escena al puerto del cártel Favela.
Ahí alguien observaba que había llegado una embarcación pequeña a la costa, así que el tipo pregunta quiénes eran. Nuestro protagonista que estaba en la embarcación rápidamente se lanza hacia el tipo arrebatándole la vida. Y mientras que el cuerpo del tipo caía hacia el río, antes de caer, en la pequeña embarcación había un asesino que comienza a apuntarle con su espada, para luego lanzarla y clavarlo en la pared. Este que lo había visto se da cuenta de que el asesino lo había hecho para encargarse de que no suene el ruido de caer al agua. Luego nos dicen que este es Simón Zapatero, quien le enseñó a nuestro protagonista las técnicas del sur y el arte del asesinato en su vida pasada. E incluso en el terrible cártel de McCann, era la única persona en quien podía confiar. Además, incluso en ese momento que había regresado, tiene muy buena habilidad de combate. Por lo que sería genial si pudiera hacer que estuviera de su lado. Luego de eso el grupo llega, nuestro protagonista y su grupo llegan a la ciudad notando que hay fuerzas desplegadas en todos lados. Simón al ver lo sucedido le pregunta a nuestro protagonista que si había alguna forma de infiltrarse en el centro. Seken le responde afirmativamente y le añade que ese lugar era originalmente tierra del Imperio Sagrado, así que probablemente habrá un manantial subterráneo de esa época. Pero Simón al escuchar que nuestro protagonista sugería ir por el suelo le pide que no hable tonterías, ya que no entiende cómo planea encontrar el camino en un laberinto de canales. Seken le pide que solo observe en silencio. Se ha dirigido a la sala de Mateo por el manantial subterráneo. Luego de esa notificación nos damos cuenta de que nuestro protagonista está usando la función de minimapa, ya que con eso navegar en un laberinto no le sería un problema. Pero se da cuenta de que habían fuerzas desplegadas, por lo que decide darle la vuelta hacia otro camino. Además se percata de que los caballeros de rango rojo no se marcaban por separado, así que debe de tener cuidado, porque la vez pasada fue por eso que se encontró con Caín. Luego este se dirige a su grupo y le dice que casi habían llegado, y a partir de ese lugar irían separados, ya que ellos deben instalar explosivos en tantos lugares como puedan, y él se encargaría de Mateo que era el segundo al mando. Después de separarse nuestro protagonista comienza a dirigirse hacia las alcantarillas mientras que se decía que si mata a Mateo, el jefe de Favela se enfurecerá. Y entonces McCann tendrá que ir a la guerra contra Favela, pero no está seguro de que Don Juan realmente lo envió pensando en eso. Porque ese tipo es muy cauteloso que incluso es capaz de eliminar a sus cercanos para desestabilizar la organización, pero nuestro protagonista se corrige y se dice que no es posible, porque más bien Don Juan piensa que mueran todos los que había enviado ahí. Por lo que planea usar ese ataque de alto nivel como advertencia a Favela, así podría mostrar que un sacrificio de esa magnitud no es gran cosa. Sin embargo, al parecer las cosas no irán tan bien como Don Juan desea, porque Seken realmente planea matar a Mateo. Luego de abrir la rejilla de las alcantarillas, algunos vigilantes preguntaban qué estaba pasando, sin embargo estos no se dan cuenta de nada ya que todos habían sido eliminados por nuestro protagonista con gran facilidad. Pero este sentía algo extraño, porque Favela debería haber hecho un trato con el Imperio, sin embargo no hay ninguno de ellos ahí, además el minimapa no estaba respondiendo. En ese momento un resplandor ciega por algunos segundos a nuestro protagonista, y esos segundos eran lo suficiente para que los del Imperio aparezcan, los cuales rápidamente se lanzan al ataque contra nuestro protagonista. Seken a gran velocidad esquiva el primero, así dando un salto posicionándose arriba de él, y con una patada hacia su daga termina eliminándolo. Sin embargo el escuadrón de magos ya estaba preparado para disparar, pero Seken usa su habilidad para impulsarse hacia los magos. Y mientras que se acercaba a gran velocidad saca su daga y utiliza la espada elemental, campo de la energía veloz, para eliminar a los magos. Pero al eliminarlos nota que los enemigos eran muy débiles para ser enviados por el Imperio, así que les dice a los sobrevivientes que solo les dará una oportunidad. Y utilizando la habilidad Majestad de Dragón les dice que si se van en ese momento les dejará vivir o se prepararán para morir. Luego de algunos minutos vemos que los caballeros del Imperio estaban todos tirados sin vida en el suelo, por lo que nuestro protagonista se preguntaba qué intentaba el Imperio yendo hasta el sur. En ese instante Seken nota una extraña energía oscura, y quien estaba creando dicha energía decía que un simple pez estaba interfiriendo con sus grandes planes.
Seken queda sorprendido porque no se había dado cuenta del enemigo hasta hace un momento, así que le pregunta que quién era. Sin embargo, este no responde y utilizando un anillo comienza a mandar esa energía oscura hacia los cuerpos sin vida de los caballeros del imperio, los cuales comenzaban a levantarse como no muertos. Mientras que el tipo les decía que atrapen a nuestro protagonista, ya que había interferido en el gran plan. Seken comienza a eliminar a los zombies mientras que se preguntaba que cómo puede invocar a tantos de una vez, ya que para hacer eso debe tener un alto nivel de nigromancia. Pero la mayoría de esos nigromantes de alto nivel son del clan Escorpión, sin embargo ese tipo no tiene afinidad ni círculo. Por lo que es un problema. Has eliminado a un caballero zombie contaminado por magia. Has ganado 10 puntos de karma. Seken al ver la notificación queda en silencio sorprendido para luego sonreír mientras que decía que esos puntos le van genial. Y así comienza a eliminar a cada uno de los zombies ganando puntos de karma hasta eliminar al último de ellos. Por eso quien había invocado los zombies rápidamente al ver lo sucedido comienza a desaparecer frente a nuestro protagonista. El cual este último al notar que se había escapado se propone convertirlo en puntos más adelante, ya que si avanzaba un poco más llegaría a la oficina de Mateo. Y mientras que nuestro protagonista estaba a punto de llegar a la oficina de Mateo aparece alguien a gran velocidad y apunta su arma hacia el cuello de Seken. El cual queda sumamente sorprendido al notar que quien lo apuntaba era Simón. El cual este último le decía a nuestro protagonista que realmente había ido hasta ahí. Seken al escucharlo le dice que ha sido ordenado por Don Juan, así que le dice a Simón que quite sus obstáculos antes de que eso se complique. Simón queda en silencio algunos segundos para rápidamente acortar la distancia con nuestro protagonista y decirle que el jefe pretende derribar al cártel de Favela, y en ese lugar no hay espacio para alguien como Seken. Nuestro protagonista al escucharlo le dice que si no fuera por él, Simón habría perdido sus redes de distribución en Favela. Simón le explica que el sindicato seguirá usando a alguien llamado Kai, es decir, Seken no necesita estar presente. Nuestro protagonista le dice que es verdad y desactivando la habilidad de curación pregunta que entonces por qué Simón estaba esperando para matarlo. Nuestro protagonista termina esas palabras llamando a Simón Fantasma sin sombra. Este al escuchar ese nombre queda sumamente sorprendido, porque no entiende por qué sabía su nombre antiguo de criminal. Seken le explica a Simón que sabe tanto sobre su pasado como la razón por la cual estaba bajo el mando de Don Juan. Simón no entiende a qué se refería nuestro protagonista, por eso este le dice que para proteger al último linaje del reino de Cusco Simón estaba bajo el mando de Don Juan. Eso había hecho que Simón quede totalmente inmóvil, pero agresivamente pregunta que cómo lo sabía. Así que rápidamente Simón se lanza al ataque, por lo que nuestro protagonista retrocede, para sacar su daga y rápidamente contraataca, así esquivando el ataque de Simón. Luego Simón mientras que continúa atacando preguntaba que hasta dónde sabía nuestro protagonista y que cuál era su verdadera identidad. Seken mientras que volvía a detener el ataque de Simón le responde su pregunta diciéndole que le dirá, y le dice que él es alguien de la línea directa de Dracker, él era Sequin Dracker. Simón al escuchar el nombre de nuestro protagonista no lo puede creer, porque sabe que Seken es el más joven en subir de rango azul y que había causado un revuelo. Así que menciona que si Dracker se involucra todo el continente sur será afectado. Seken le dice que no será así, ya que eso es su propia decisión, que no tiene que ver con la familia, así que Simón no debe de preocuparse por eso. Sin embargo Simón con dudas pregunta la razón por la cual nuestro protagonista le dio su nombre voluntariamente, ya que podría haberlo ocultado hasta el final. Seken rápidamente con un movimiento de su mano desarma a Simón para luego pedirle que no sea leal a Don Juan sino que sea leal a él, ya que así protegerá al linaje de Cusco y también lo ayudará en la restauración del imperio. Simón no entiende a qué se refería nuestro protagonista, por eso este último le dice que sabe que es difícil de creerle pero era la verdad. Además le dice que Simón debe de saber que no había ninguna esperanza al quedarse cerca de McKen. Así que le pide que lo piense, porque si lo mata ahí siguiendo órdenes, debe de saber qué pasaría con los que se acercan a Favela, y también debe de preguntarse cuándo Don Juan le había enviado refuerzos. Simón al escuchar a nuestro protagonista le dice que siempre tiene que hacerlo por su cuenta.
Por eso Seken le continúa diciendo que después de que el reino de Cusco fuese derrotado, fue el cártel quien tomó esas tierras. Y Don Juan más bien desea que Simón, el caballero real, desaparezca. Así podría vender a la princesa que se queda sola a los rebeldes de Cusco a un buen precio. Luego nuestro protagonista nos explica que hace 10 años cuando el reino de Cusco fue derrotado, Simón huyó con la princesa recién nacida a la frontera. Él se convirtió en criminal allí para ganar fuerza. Y algún día planeaba expulsar a los rebeldes y devolver a la princesa a su lugar original, por eso se convirtió en un asesino bajo las órdenes de Don Juan por la misma razón, pero Don Juan ya sabía sobre el pasado de Simón. Por lo que al final, en su vida anterior fue marcado como un elemento de inestabilidad y desechado por Don Juan. Y la princesa también fue vendida a los rebeldes. En aquel entonces Simón le pidió a nuestro protagonista que cuide de la princesa antes de morir, pero cuando Seken la encontró, ya no había nada. Por esa razón nuestro protagonista quería sacar a Simón de Mekén. En ese momento Simón le dice a nuestro protagonista que no preguntará cómo lo supo ya que no había tiempo, sin embargo era cierto que lo que pensó que estaba firme en Mekén estaba temblando. Y todo es por Seken, ya que desde el cumpleaños del jefe, la situación con Favela había cambiado drásticamente. Así que Simón le pregunta el verdadero objetivo de nuestro protagonista, suspirando le responde diciéndole que Simón dijo que no había lugar para los del centro. Y eso para él estaba bien, por lo que por el momento quería que los dos cárteles se destruyan entre sí, y cuando eso termine planea ir a Mekén. Simón al escuchar a nuestro protagonista temblando se daba cuenta de que el verdadero objetivo era Don Juan. Seken al ver la expresión de Simón le dice que estaba hablando en serio y que también quiere que lo siga. Simón sudando frío menciona que entonces debe prometerle dos cosas. La primera es que debe prometerle que no solo él saldrá, sino también sus seguidores. Y que también debe prometerle proteger al linaje de Cusco y ayudarlo a reconstruir el reino. Al escuchar las peticiones con su mano en el pecho y con una gran sonrisa jura por el honor de su caballero. Por lo que Simón al escuchar esas palabras se arrodilla y menciona que el capitán de la guardia de Cusco, Simón, rinde homenaje al señor Siquendraco. Luego de eso nuestro protagonista le pide a Simón levantarse y dejar las formalidades para después, ya que deben hablar de los detalles afuera, y más importante pregunta que dónde estaban sus seguidores. Simón le responde que al dar la señal activarán el pergamino de explosión y se unirán para escapar. Seken al conocer la situación le pide a Simón que mande la señal y que haga que todos sus seguidores vayan a la entrada del alcantarillado. Simón está de acuerdo con la orden, además menciona que el objetivo estaba capturado y atado dentro de la oficina. Luego nuestro protagonista se despide de Simón y se dirige hacia la oficina, donde el capturado Mateo le preguntaba a nuestro protagonista que si creía que Mekén estaría a salvo así. Seken con una expresión terrorífica responde diciendo que por supuesto que no, además aclara que si estalla la guerra entre ellos nadie estará a salvo, y eso era gracias a Mateo. Luego nuestro prota procede a colocarle una carta en la boca a Mateo, donde dicha carta decía que aquellos que amenacen a Mekén encontrarán descanso. Después de eso vemos que Seken acaba con la vida de Mateo, y mientras que se retiraba de la oficina se decía que también había tomado los libros secretos de Favela. En ese momento Simón llega diciendo que había enviado la señal a los seguidores, pero detrás de Simón había algunas luces que pertenecían a flechas. Por lo que Seken al notarlo rápidamente saca su espada y le pide a Simón que se posicione detrás de él, así esquivando a tiempo las flechas. Y mientras que los enemigos se lanzaban al ataque nuestro protagonista comienza a usar la espada elemental, campo de fuego. Luego de eso volvemos al alcantarillado, donde todos los seguidores de Simón le daban homenaje a su nuevo jefe que era nuestro protagonista. Este último le pide a sus seguidores hablar más tarde, ya que debe moverse rápido, porque pronto lo seguirán. Y mientras que todos escapaban nuestro protagonista se daba cuenta de que los enemigos estaban detrás de ellos, así que le pide a Simón dividirse ahí, ya que él se encargará de esos tipos, y Simón debe de encargarse de llevarse a sus seguidores a escapar. Además le pide que vaya y que se una a Kai del sindicato, y que solo debe decirle su nombre y ella entenderá. Sin embargo Simón no quería irse sin nuestro protagonista, porque la princesa todavía estaba con el cártel de Mekén.
Seken al escuchar a Simón le pregunta que si cree que él no puede prever eso. En ese momento nuestro protagonista recuerda decirle a este que el día de la ejecución debía aprovechar el caos para rescatar a la chica atrapada en McKen. Así que este muy confiado le decía a Simón que ya había rescatado a la princesa. Rápidamente cambiamos de escena a la gran mansión de Don Juan en el continente del sur. Ahí Don Juan furioso preguntaba que si acaso había algún sentido, ya que había pasado un mes desde que atacaron a Favela. Y sin embargo durante ese mes, ya son varias las veces que han sido atacados por esos tipos. Por eso la mitad de los altos mandos de McKen están muertos. Don Juan mientras que suspiraba maldecía y decía para sí mismo que esos dos fueron muy arriesgados, así que en ese caso intentó enviarlos a una misión arriesgada para resolverlo. Pero inesperadamente esos tipos lograron provocar demasiado a Favela. En ese momento uno de los miembros del cártel llama a Don Juan. Este furioso pregunta qué estaba pasando. El tipo le propone a Don Juan alejarse un poco de McKen. Don Juan al escucharlo le pregunta seriamente que si le estaba diciendo que huya. Este le dice que no, ya que esos piratas locos están cegados por la venganza, por lo que sin siquiera saberlo pronto atacarán McKen. Por eso esa es una oportunidad que pueden aprovechar. Don Juan le pregunta al tipo que si estaba planeando atraerlos ahí y atraparlos a todos. El tipo le confirma diciéndole que sí, y le pide a Don Juan que dirija el plan desde la casa de Tawani. Don Juan al escuchar dicho plan dice que suena bien, y acomodándose les dice a todos los presentes que la crisis siempre los hace más fuertes, y en esa ocasión no será diferente. Todos los presentes al escuchar a Don Juan se colocan de pie y acatan la orden. Luego de algunos minutos los ejecutivos comienzan a retirarse, pero antes de salir el último nuestro protagonista llega. Y a gran velocidad lo captura y pone su daga en el cuello. El tipo al ver lo sucedido rápidamente dice que él solo estaba siguiendo órdenes y le habían dicho que atrajera al jefe a Tawani. Sin embargo el tipo no termina sus palabras porque nuestro protagonista termina eliminándolo mientras que le agradecía con una pequeña sonrisa, ya que gracias a él podrá comer el plato principal. Rápidamente cambiamos de escena en la villa de Tawani. Ahí Don Juan recién había llegado y decía para sí mismo que de seguro acabará con esos piratas por hacerlo ir hasta ahí. Luego de eso pasamos dentro de la villa. Ahí estaba Don Juan sentado frente a la ventana del balcón. En ese momento escucha que alguien había entrado a su habitación, por lo que dice que nunca había llamado a un sirviente, así que le pide que salga afuera. Don Juan al no escuchar respuesta de su sirviente gira bruscamente preguntando que si no había dicho que se vaya, pero al girarse ve a nuestro protagonista, el cual mostrando su rostro le dice a Don Juan que se estaba tomando sus vacaciones con calma a pesar de que la situación se había vuelto bastante complicada. Don Juan al notar de quién se trataba se sorprende, sin embargo luego vuelve a calmarse y pregunta que si acaso nuestro protagonista cree que no había enfrentado amenazas como esas para llegar hasta ahí. Así que comienza a servirse una copa de vino mientras que le decía a nuestro protagonista que es algo trivial, pero Seken lo interrumpe cortando la copa de vino con su daga. Y sonriente le dice a Don Juan que era genial, ya que temía que fuera a llorar suplicando por su vida, porque eso arruinaría la diversión de la venganza. Don Juan se pone de pie gritándole a nuestro protagonista que era un descarado porque un novato se atrevía a tanto, así que comienza a llamar a los guardias para que hagan que Seken se arrodille frente a él. Sin embargo Seken lo detiene diciéndole que nadie irá, porque ya había eliminado a todos. Además le dice a Don Juan que en la vida pasada no tuvo tiempo para hacerlo sufrir adecuadamente, y él siempre había deseado eso, ya que algunas veces aún tiene esos sueños. Tiene esos sueños en los que cuando estaba bajo su mando, veía a las numerosas personas que tuvo que matar por órdenes. Don Juan al escucharlo le pregunta qué estaba diciendo y le pide que no diga tonterías, porque nunca le había dado tal orden. Seken de un momento a otro se lanza contra Don Juan y apretando su cuello con su hombro le pregunta que si sabe qué le dicen sus víctimas, ya que ellos le piden que por favor lo deje vivir, y Don Juan que disfruta de lujo sobre la sangre de otros, eso es lo que lo hace sentir así. Sin embargo Don Juan le dice a nuestro protagonista que él es el salvador escogido por Dios y gracias a él los pobres, pero Seken lo detiene diciéndole que se calle y luego procede a arrebatarle una de sus orejas.
Luego este toma un respiro mientras que se limpiaba la sangre de su rostro y luego menciona que hará que don Juan sienta el mismo dolor y muera lamentablemente. Después de varias horas nuestro protagonista comienza a salir de la habitación donde se encontraba don Juan, luego procede a quitarse la ropa que se encontraba totalmente ensangrentada. Al bajar las escaleras vemos que estaban Simón y Kai, los cuales le preguntaban a nuestro protagonista que si se había terminado. Seken le responde que sí y le pregunta qué había pasado con el sindicato. Kai al escucharlo le pregunta que si se estaba refiriendo a lo que ella instigó, ya que realmente sucedió como nuestro protagonista lo había dicho. Y los altos mandos murieron a manos de don Juan, quienes intentaron unirse a Fabela. Y como ella era la encargada originalmente terminó sin sanciones. Seken al conocer la información menciona que el sindicato se hará cargo de eso de ahora en adelante, así que procede a entregarle unos documentos a Kai. Kai al verificar los documentos se da cuenta que son contratos comerciales con Reinhardt. Seken mientras que se quitaba su peluca menciona que escuchó que intentarán establecer una compañía farmacéutica. Así que ellos producirán soma de alta calidad para abastecerlos, ya que el soma si se procesa bien puede convertirse en una variedad de medicamentos, por eso Seken le pide a Kai encargarse del transporte. Kai nerviosa pregunta que dónde se hará esa producción y la operación. Porque no pueden enviar productos con sus nombres desde la zona segura. Seken antes de irse le dice que obtendrá permiso de cultivo en el reino de Cusco después de ayudar ahí. Pero como no tiene tiempo para explicarlo todo se verán luego. Luego pasamos al bosque, donde nuestro protagonista procede a buscar algo en su bolsillo. Esto era una carta de invitación del príncipe Carus. Además en la invitación su sirviente de Kerr le había dicho a nuestro protagonista que el príncipe no volvería después del banquete, sino que seguirá quedándose en Atlas. Pero llegar ahí desde el continente central tomará al menos unos días, y si él llega tarde el príncipe o alguien a su lado podría sospechar. Y por desgracia podrían adivinar la razón de su retraso, podrían sospechar que él podría estar involucrado en la destrucción de McCain. O tal vez ya sospechan de él y por eso lo llamaron, pero en cualquier caso no está de más tener cuidado, por lo que hará una coartada justo ahí. Por favor especifique la ubicación a la que desea trasladarse. Ubicación designada Área de Ruinas de Atlas. Puntos necesarios para el Área de Ruinas de Atlas, 600. Luego de que nuestro protagonista usara la función de portal del sistema, rápidamente pasamos al lounge del Hotel de Atlas. Ahí Seken recién había llegado, por lo que Carus con una gran sonrisa lo saluda, pero al lado del príncipe estaba el hermano de nuestro protagonista, Albert Dracker. Luego nuestro protagonista se presenta y pregunta el motivo que existía para que él fuese llamado ahí. El príncipe Carus con una gran sonrisa menciona que lo había llamado porque había un asunto muy grave, y abrazando a nuestro protagonista le dice que William y Albel hacían bien su trabajo, sin embargo no eran muy buenos bebiendo. Y Seken en aquella vez que lo había llamado pudo percibir que era tímido. Nuestro protagonista al escuchar al príncipe gira su cabeza y observando a su hermano y William se imaginaba de que habló el príncipe con ellos. Pero al parecer Albel tenía algo que decirle aparte a nuestro protagonista. Luego el príncipe comienza a pedirle a nuestro protagonista beber. Y mientras que brindaban por un buen tiempo juntos el tiempo comienza a pasar, donde luego de algunos minutos vemos que el príncipe estaba siendo auxiliado por William. El alcohol ha sido detectado. Desintoxico el veneno detectado gracias a la Constitución Resistencia al Veneno. Luego de esa notificación nuestro protagonista decía para sí mismo que se sentía un poco mal por estar bien gracias a su constitución. Pero justo en ese momento es interrumpido por su hermano que le pide disculpas, ya que había escuchado que Seken estaba en un entrenamiento aislado, y lo interrumpió. Nuestro protagonista le dice que no había problema ya que de hecho se sentía frustrado por no avanzar. Eso alegra bastante a Albel, que le pide a nuestro protagonista sentarse a su lado y beber. Seken al ver las acciones de su hermano estaba consciente de que estaba creando una buena atmósfera, por lo que al parecer habrá una charla bastante importante. Albel sin ningún rodeo le pregunta a nuestro protagonista que si piensa sobre Dracker, ya que le dirá que algún día él planea acabar con Dracker.
Y mientras que Seken quedaba confundido por dicha afirmación, su hermano continúa diciendo que nuestro protagonista tiene un olor similar al del que proviene de Seken. Huele a sangre, combate, muerte y victoria, y esas cosas son las que debe tener un dragón de pura sangre. En otras palabras, Albel le estaba diciendo a nuestro protagonista que huele a depredador. Por lo que si Seken es un depredador como Albel, debería entender sus palabras. Nuestro protagonista, mientras que maldecía su linaje, le preguntaba a su hermano que si intentaba llevar una relación estrecha con el imperio para derribar su clan. Albel, colocando la copa vacía en la mesa, responde diciendo que muchos dicen que es de Atlas, pero su opinión es diferente, ya que no debería conformarse con una simple ciudad, y si desea ser el mejor, necesita ser más fuerte. Así que le pide a nuestro protagonista que mire el Imperio Rom, ya que constantemente está abriendo caminos. Por lo que si une el norte con el sur, e incluso el continente oriental, la ruta, la cultura, los recursos, en el momento que todo esté bajo Rom, el mundo será un lugar mucho mejor que en ese momento. Eso es un ideal donde todos estén unificados. Sin embargo, nuestro protagonista le dice a su hermano que eso suena a algo que diría un emperador. Y se dice que Caín Siemens Constantinus, que tenía como segundo nombre Siemens, también es del clan de Albel. Y tras escuchar esa conversación, sabe que la conclusión es solo una, y es que su hermano Albel, los Siemens y el imperio están relacionados. En ese momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por su hermano, que dice que cree que un gran talento merece ser recompensado. Y Seken podría darle el tesoro más brillante que tenga en el futuro, por eso le pide que vaya a su lado. Nuestro protagonista sabe que lo que dijo su hermano significa que desea que lo considere como su segundo al mando, sin embargo decide inclinarse y decirle que agradece las palabras. Pero ya había tomado una decisión, por lo que será difícil aceptar la petición. Así que nuestro protagonista decide retirarse mientras que su hermano seriamente le preguntaba que si no se arrepentiría. Seken responde con un no, y furioso se dice que su hermano creyó que se convertiría en un asesino como él. Luego de algunos segundos, William llega a la habitación donde se encontraba Albel, y al verlo solo pregunta que dónde estaba nuestro protagonista. Albel rápidamente cambia su expresión a una malvada y le dice a su compañero que su querido hermano menor le dijo que tomaría un camino diferente al de él, por lo que tendrá que aplastar esa semilla. Rápidamente cambiamos de escena frente a la oficina del presidente de Valhalla. Ahí se decía que ya tiene 17 años y estaba en segundo año de Valhalla. Además, no tenía intenciones de graduarse anticipadamente hasta el quinto año. Sin embargo, solicitó graduarse anticipadamente, ya que es un caballero oficial y quiere contribuir a la familia lo más pronto posible. Pero todavía es estudiante, por lo que es difícil involucrarse en actividades destacadas. Y como es una situación lamentable, quiere solicitar ayuda al respetado presidente. Esa era la carta que nuestro protagonista había escrito al presidente de Valhalla. En ese momento alguien interrumpe los pensamientos de nuestro protagonista preguntándole que si tenía asuntos también en la oficina. Era Diego y un acompañante. Seken, al notar una cara nueva, se pregunta quién era. Luego pasamos dentro de la oficina del presidente, el cual les daba la bienvenida a nuestro protagonista, a Diego y a Aster. Seken, al escuchar el nombre del nuevo, queda sumamente sorprendido, porque Aster será el caballero de la bienvenida. Él era conocido en la era anterior como el Caballero de los 5 Estrellados sin ninguna información conocida, por eso estaba muy sorprendido al encontrarse con un pez gordo ahí. En ese momento Aster le pedía disculpas al presidente, ya que le fue difícil ir a clase debido al insomnio. Diego, al escucharlo amigablemente, le pregunta que si quería que le cantase una canción para dormir. Aster le pide disculpas, ya que le duele la cabeza, así que le pide mantener silencio. Mientras que observaba la situación, se decía que en su vida pasada Aster sirvió al lado del imperio, por lo que le gustaría que en esa vida se uniera a él como Diego. Luego de eso, el presidente comienza a decir que la razón por la que los llamó era porque ellos tres solicitaron la graduación anticipada al mismo tiempo. Y los profesores también dicen que no hay problemas con los requisitos para graduarse, así que decidieron evaluar sus habilidades con esa misión. Así que el presidente les pregunta a todos que si habían escuchado hablar del Caballero Oscuro.
Seken explica que dicen que es un héroe de la región de los forajidos. Sin embargo, héroe se refería a un objetivo reconocido como tal en todo el continente. Así que el Caballero Oscuro es uno de esos héroes, y se dice que ha comenzado a recibir recientemente en Delpoa. Y dicha misión era colaborar con el Caballero de Delpoa para derrotarlo, así lo explicó el presidente. Además mencionó que los forajidos son aquellos que han despertado su aura solo en asesinato, por lo que su estilo de combate no es muy diferente al de los caballeros. Por eso le solicitaron que fueran solo aquellos con rango púrpura o superior, por lo tanto ese trabajo será arduo, sin embargo aquellos que desean retirarse pueden decírselo. Diago rápidamente pregunta la cantidad de veces que harán ese examen, el presidente le responde diciéndole que es hasta 3 veces y esa era la primera. Diago entiende que serán 3 veces que harán la misión, por lo que el presidente al ver que no hay más pregunta con una gran sonrisa entiende que todos participarán. Rápidamente cambiamos de escena con Aster, donde alguien comienza a llamarlo por su nombre. Este se gira notando que nuestro protagonista era quien lo estaba llamando y le preguntaba que si necesitaba medicamentos para el insomnio. Aster queda muy sorprendido al escuchar que existía una medicina para el insomnio. Nuestro protagonista le dice que así era y resultaba que tiene una medicina muy buena para eso. Sin embargo, Aster menciona que no pasa nada, ya que ha probado todas las medicinas recomendadas, pero no le han funcionado. Seken le menciona que no importa y le pide que al menos lo pruebe, y si le gusta pueden luego firmar un contrato para seguir proporcionándole medicina. Aster aún al escuchar a nuestro protagonista menciona que no funcionará de todas formas, por eso Seken le acerca la bolsa que contenía la medicina, así provocando que Aster comience a caer dormido. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.